Debido a que la variante Omicron del COVID-19 es de 5 a 10 veces más contagiosa que la Delta, la economía guatemalteca podría verse afectada durante el primer trimestre de este año. El Omicron y la posibilidad de que afecte el crecimiento de la economía guatemalteca, aquí déjenme comentarles a nivel mundial, uno de los grandes riesgos que están latentes en la economía es precisamente el surgimiento de nuevas variantes. Creo que el Omicron no va a ser la última, ya lo decía el señor ministro de Finanzas. Al final, el COVID-19 pareciera que se va a tornar en una enfermedad endógena, pero sí es un gran riesgo porque hay una relación inversa, más contagios, probablemente necesidad de tomar medidas, digamos, de locomoción, y eso definitivamente afecta a algunos sectores. Uno de ellos es el sector turismo, que no está plenamente recuperado a nivel del mundo y a nivel de Guatemala tampoco. Sin embargo, esta no es la única amenaza mundial que acecha, ya que la crisis mundial de contenedores podría seguir causando los efectos en el incremento del costo de algunos productos, como el petróleo, denominado inflación importada. Bueno, sí, la inflación importada lo que significa es que no se está generando inflación en el país, en este caso de Guatemala, sino que el impacto es principalmente proveniendo del exterior. Sabemos que Guatemala es un país importador neto de combustibles, de petróleo y derivados, y sabemos también que desde el 1 de enero del año 2021 el precio del petróleo empezó a aumentar. En el año más o menos el incremento fue de 55% en 2021. Y ahorita nuevamente vimos en estos días un nuevo aumento del petróleo. Las estimaciones apuntan a que más o menos se va a mantener en estos niveles, pero es algo que definitivamente impacta la economía de los guatemaltecos en términos de inflación. Y aquí como un tema se liga con otro. Estábamos hablando recientemente, Sandy, del tema de la importancia de la vacunación, de esa inmunización que todos tenemos que lograr, porque ahora vamos a hablar siempre del COVID-19 a través de esta variante Omicron, pero ¿cómo va a impactar? Aquí no es impactará, ya está impactando el mundo y va a impactar a Guatemala en el tema económico. Sí. ¿Por qué? Muchas personas van a enfermar, al enfermarse no van a poder ir a trabajar, entonces ya desde ahí hay una baja de producción o no van a recibir ese salario o van a perder los trabajos, alguna cosa va a suceder. Nuevamente industrias como la industria turística no va a verse muy, pero muy afectada porque obviamente se van a cerrar tal vez hasta aeropuertos y otras cuestiones y no va a venir ese flujo ya bajo per se de turistas que llega a Guatemala que ahora nuevamente podría alcanzar niveles como los que vimos en el 2020. Entonces, lamentablemente yo creo que he aquí la importancia de poder inmunizarnos todos, de poder cuidarnos todos, pero es que a veces parece que estás hablando y que nadie te escucha. Sí, Julio, mira, la situación económica ya se está proyectando entonces lo que puede pasar. Son escenarios que de verdad tenemos que tomar en cuenta lo que podemos hacer nosotros para reducir ese impacto económico, Julio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuidándonos. Acudiendo a los centros de vacunación para poder colocarnos las distintas dosis, manteniendo las medidas de bioseguridad, Julio, porque de verdad, yo creo que a nadie nos gustaría contagiarnos de COVID, a nadie nos gustaría enfermarnos. ¿Y cómo vamos a prevenirlo o reducir el riesgo? Bueno, manteniendo esas medidas, ¿no? Sobre todo que ahora el riesgo de Omicron es que muchas personas digan, ay, es que me dio una gripe. Y probablemente sí le dio una gripe, probablemente le dio hasta influenza, pero es que probablemente le dio Omicron. ¿Por qué? Porque la secreción nasal, los estornudos y ese flujo que hay de las vías aéreas son los mismos síntomas del Omicron con la gripe común. Entonces, si no te cuidas, te puedes confundir y puedes empezar a contagiar mucho más fácil. Exacto. Ya matas menos gente como lo hizo Delta, pero contagias a medio mundo. Es peor todavía. Y yo quiero, este punto que tocas, Julio. A ver, Sandy. Es importante tratarlo porque, mira, cuando hablamos de irresponsabilidades, esta es una de ellas. Dime. En las fiestas de fin de año, especialmente en distintas redes sociales, pero en Twitter, donde se comparten pues muchas historias o muchos casos, también es muy informativo. Veíamos casos que se exponían de personas que estaban contagiados de COVID y que decían, voy a pasar la Navidad encerrado porque tengo COVID. Pero bueno.
me reuní con amigos, uno de ellos dijo que tenía gripe y en realidad tenía COVID. Y situaciones así que tú ves donde se marca una clara irresponsabilidad. Por supuesto. Si tú no te encuentras bien, aíslate, no estés afectando a otras personas. Y hazte la prueba. Y se autodiagnostican, Julio, porque por ejemplo, en este momento donde sabemos que la situación climática también puede ser que también de gripe. Hay casos de gripe, pero estamos tratando una enfermedad en la cual se confunden también los síntomas. Nosotros no podemos, antes podíamos decir, no, es que tengo una gripe y si quería iba al médico y si no, no. En este momento, Julio, no podemos decir y nosotros diagnosticarnos con una gripe cuando no hemos descartado los casos de COVID, porque mientras nosotros seguimos asegurándonos, hacemos creer que puede ser una gripe, estamos afectando a otras personas. Esa es una clara irresponsabilidad. Es correcto. Dos cosas con esto que estás diciendo muy importantes. Es decir, número uno, Omicron yo sí creo que va a ser el fin de la pandemia, quiero creerlo, porque si es como una gripe es porque ya es menos fuerte. Quiere decir que si seguimos las medidas de bioseguridad que bien mencionaste y esa vacunación, pues va a tener que, aunque quede en el mundo y el COVID-19 quedará, pero va a estar derrotado, va a estar siendo derrotado. Y la otra situación es que no podemos simple y sencillamente confiarnos en que si no se vacunó y en que si hay una especie de gripe, sea necesariamente gripe, porque ahora realmente es difícil saber distinguir una de la otra. Y esto que no estamos hablando ni siquiera de la flurona, ¿no? La unión de la influenza con el COVID-19, pero bueno. Exactamente. Por cierto, también lo instamos a que se pueda vacunar contra la influenza, Julio, porque por supuesto, es importante. Hay gente que desconoce hasta este tema, entonces hay que informarnos. Vamos con datos, ¿te parece? Muy bien, vamos entonces, muchas gracias, producción. Y vemos lo siguiente, según los últimos datos del Ministerio de Salud, ayer 4 de enero se registraron 919 casos de COVID-19 en 9.676 pruebas realizadas. En otras palabras, el 20% de las pruebas dieron positivo al coronavirus. Quiere decir, vamos en aumento. Esta tasa de positividad marca ese aumento fuerte. La semana pasada se registraba un 10%, hoy ya es el doble. A principios de diciembre la positividad rondaba el 5%, o sea que ahora es el cuádruple. El lunes 3 de enero se registraron 7.000 casos de 7.700 pruebas, un 13% de positividad, y como es usual, tanto el pasado sábado y domingo se registraron un menor número de personas con COVID-19. Pero aquí hay algo importante, Sandy. La pregunta que muchos hacen, ¿Omicron está o no está en Guatemala? Omicron está en el mundo. O sea, pensar que si está en Estados Unidos, pensar que si está en México y en otros países de Centroamérica, no está en Guatemala, eso es ser ilusos. Omicron está en Guatemala, definitivamente. Sí, la verdad que sí. Yo también lo considero, Julio, que ya desde hace varios días establecido, porque incluso hay quienes los síntomas que les ha dado son muy parecidos a esta variante, ¿no? Es correcto. Hay que seguirnos cuidando, Julio, y poder reducir así ese impacto en la economía, porque mira, eso es cómo nos afectó el encierro que se tuvo. Terrible. No se descarta que pudiera pasar algo similar si esta situación se descontrola aún más, Julio. Entonces, nosotros, si queremos seguir gozando de ciertas libertades, o de varias libertades que tenemos actualmente, también tenemos que poner de nuestra parte. Pero a veces somos buenos para exigir, pero somos como el asadón, solo para adentro. No, para cumplir. Entonces vamos de una vez con otros datos que también vienen a dar sustento a lo que estamos platicando. Gracias, producción, muy gentiles. En total se han registrado 631.730 casos de coronavirus, contando y aumentando en Guatemala. De ellos se han recuperado más de 609.000 personas. Ahora, Sandy, lamentablemente también se ha registrado la muerte de 16.114 personas. Autoridades de salud estiman que 6.405 casos de COVID se encuentran activos en todo el país. Es solo una estimación. A principios de diciembre se estimaba alrededor de 1.500 casos y en noviembre la cifra llegó a rondar los 600 y 700 casos activos. Sí, en el mundo esa cuarta ola ha impactado con tanto caso, sobre todo ahora con esta variante del Omicron. En Guatemala no tendría por qué ser diferente, pero lo que sí podríamos haber hecho diferente, fíjate, Sandy, en esos planes de vacunación, en ese cuidado personal, es prever lo que estaba pasando en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y que tratásemos en lo personal, porque el primero la responsabilidad es personal, de que no nos pasase a nosotros, porque aquí hay una cosa cierta, nadie puede decir que no se va a enfermar de COVID-19 o de esta variante Omicron, porque nadie podemos decir tampoco que en algún momento de nuestra vida, por no decir muchas veces, nos hemos enfermado de influenza, de una gripe común o cualquier otra enfermedad. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? De verdad,
En este momento en el que muchos tenemos metas, estamos estableciendo y restableciendo también los propósitos, que el cuidado de nuestra salud sea uno de ellos, Julio. La responsabilidad con nuestra salud y la de los demás sea también una de esas metas, porque estamos enfrentándonos a algo grande. Omicron podría ser el fin del COVID-19, sí, podría. Yo lo quiero creer. Pero también hay ciertas amenazas, porque actualmente hay científicos franceses que están detectando una nueva variante, que no sabemos todavía cómo va a reaccionar, cómo va a ser, así que cuidémonos. Esa es la mejor recomendación que les podemos seguir dando y de verdad no nos vamos a cansar de decírselos. Vaya a vacunarse, sígase cuidando y sobre todo sea responsable. Para terminar, usted que nos ha visto y que ya se vacunó, bien, ¿sabe qué es lo que podría hacer? Como uno de estos tantos propósitos de inicio de año, pues convencer a una persona, un familiar, amigo, vecino, enemigo, a quien sea, a uno que usted convenza para que lo lleve y usted, si quiere y se vacune, ya hizo bastante por nuestro país. Hagámoslo nosotros, pues, porque así el plan de vacunación va a ser individual y va a avanzar mucho más. Concluye nuestro análisis de la noche. Vamos a regresar con otras noticias que también es interesante que ustedes conozcan, unos proyectos, algunos planes que se tienen y políticas al regresar. Así es. Ya regresamos, somos A la Medida.